Hay una pregunta que llevo años y años escuchando. La escucho en sesiones, la escucho en conversaciones, la escucho entre familiares, la escucho en personas con historias completamente distintas que no tienen nada que ver, en contextos distintos. Y sin embargo, la pregunta siempre es la misma. La pregunta que engloba todo es ¿por qué me vuelve a pasar esto? Lo que pasa es que a veces la frase cambia, los motivos cambian y se transforma en ¿por qué siempre termino en relaciones parecidas? ¿O por qué vuelvo a sabotearme cuando las cosas empezaban a irme bien? ¿O por qué me cuesta tanto confiar? ¿O por qué sigo reaccionando igual si sé que eso me va a hacer daño? Pero en el fondo todas las personas están preguntando exactamente lo mismo. Y es, ¿por qué parece que hay una parte de mí que quiere avanzar y hay otra que me está arrastrando hacia atrás? ¿Por qué, si sé lo que debería hacer, sigo haciendo algo diferente? ¿Por qué parece que la lógica y las emociones viven en mundos totalmente distintos, como si tuviera dos cerebros distintos? Lo curioso es que solemos buscar las respuestas en el lugar equivocado, porque vamos a analizar nuestra última relación, nuestra última discusión, nuestra última decepción, la última oportunidad perdida, la última vez que nos hemos sentido mal, pero rara vez nos paramos a observar el patrón completo de inicio a fin. Rara vez nos paramos a ver dónde está el clic. Rara vez nos paramos a explorar, porque los patrones suelen ser discretos, no aparecen con un cartel anunciando su presencia y diciendo, ¿ves? Este es tu patrón. No, se esconden detrás de nombres distintos, se esconden detrás de circunstancias distintas, de personas, no se esconden siempre en una relación, a veces de pareja, a veces están en la familia, a veces están en el trabajo. Entonces, si te das cuenta de esto, te empiezas a dar cuenta de que la historia a veces cambia, pero el final se parece demasiado. Y entonces van surgiendo posibilidades, porque quizá el problema no está únicamente en lo que ocurre fuera, quizá existe algo dentro de ti que todavía no ha sido comprendido. Quiero que imagines por un momento que tu mente es como un sendero en medio de un bosque. La primera vez que alguien camina por ese sendero, apenas deja huella, ¿no? La segunda vez el camino empieza a marcarse un poquito. Imagínatelo, ¿no? Esa tierra que todavía no está tan pisada. Pero es que la décima vez ya esas huellas resultan muy visibles. Y la centésima vez es más que evidente. Y la milésima vez ni siquiera necesitas pensar para recorrer ese camino. Simplemente lo sigues. Pues exactamente de esa forma funcionan los patrones. No aparecen de un día para otro, no se forjan de un día para otro, se construyen a través de la repetición. En cada pensamiento repetido, en cada emoción repetida, en cada interpretación de las cosas repetida, en cada conducta que volvemos a repetir una vez y otra vez, esto va fortaleciendo nuestras conexiones neuronales y llega un momento en el que determinadas respuestas se vuelven automáticas. Por eso hay personas que se preocupan antes incluso de que exista un problema. Y por eso otras se disculpan constantemente, aunque no hayan hecho nada malo. Y por eso algunas personas necesitan demostrar continuamente su valor. Y otras se alejan justo cuando empiezan a sentirse vulnerables. No porque quieran hacerlo ellas, no porque lo estén pensando conscientemente, sino porque su mente aprendió ese camino para protegerse y lo repitió una y otra vez. Y cuando algo se aprende muchas veces, el cerebro deja de preguntarse si es útil, porque simplemente lo ejecuta. Ahora bien, hay algo fascinante en todo esto. Tus patrones no son errores, no eres culpable, son adaptaciones. Y la diferencia es muy grande, porque un error es algo que está mal, es un constructo que nosotros hacemos que determinamos que está mal. Y una adaptación es algo que tuvo sentido en algún momento, es una herramienta. Piensa en un niño o una niña que creció sintiendo que tenía que comportarse perfectamente para recibir aprobación. Quizá aprendió que tenía que sacar buenas notas, que no tenía que molestar, que tenía que ser una niña responsable, que tenía que hacerse cargo de todo. Aparentemente no hay nada malo en eso. De hecho, suele ser una niña o un niño que suele recibir elogios. Pero pasan los años y esa niña o ese niño se convierte en una mujer u hombre incapaces de descansar sin sentirse culpables. Incapaces de delegar en otras personas, incapaces de sentir que ya es suficiente. Entonces, lo que un día fue una estrategia muy útil de adaptación, termina convirtiéndose en una prisión invisible, en un patrón inconsciente. Y esto ocurre constantemente con todo lo que aprendemos. Hay personas que aprendieron a desconectarse emocionalmente para protegerse. Otras personas aprendieron a complacer para evitar los conflictos.
Otras aprendieron a que no debían confiar porque les hicieron daño y era una forma de protección. Otras aprendieron a ocultar lo que sentían porque vieron que no estaba bien visto. Y aunque estas estrategias le ayudaron en algún momento, no necesariamente les ayudan hoy. Por eso comprender un patrón es muchísimo más útil que juzgarlo, porque cuando lo juzgas te estás enfrentando. Cuando lo comprendes, lo reconoces, empiezas a transformarlo. Hay una escena interna que ocurre constantemente y que rara vez vemos con claridad. La versión adulta de ti quiere una cosa, la parte herida quiere otra. La adulta quiere confiar, pero la herida quiere protegerse. La adulta quiere poner límites, pero la herida tiene miedo de ser rechazada. La adulta quiere mostrarse auténtica de una vez, pero la herida teme no ser aceptada. La adulta quiere avanzar en su vida y la parte herida busca refugio en lo conocido, no quiere arriesgarse. Y cuando ambas partes tiran en direcciones opuestas, ahí aparece la disonancia, ahí aparece el bloqueo. Pero no porque te falte capacidad, no porque seas una persona débil, no seas capaz, sino porque dentro de ti existen necesidades que se alojan ahí, pero son diferentes y lo que quieren es ser escuchadas, porque muchas veces interpretamos ese conflicto como una señal de que estamos haciendo algo mal, pero en realidad es una señal de que estamos creciendo, porque crecer implica cuestionar los caminos que llevamos años recorriendo y cuestionarse las cosas produce incomodidad. No es algo cómodo. Y eso es precisamente, por cierto, lo que trabajo dentro de mi método y lo que trabajo también en mis sesiones. No quedarse únicamente en el síntoma y no quedarse únicamente en el atrás. No trabajar solo la ansiedad, la inseguridad, la falta de autoestima, como si aparecieran por arte de magia. Comprender la historia que viene detrás para poder avanzar hacia adelante. ¿Qué patrones siguen activos? ¿Qué creencias están condicionando la forma en la que una persona se relaciona consigo misma y con los demás? Porque cuando entiendes toda esa lógica que existe detrás de una conducta, deja de ser un misterio, deja de ser algo difuso que está ahí y no puedo cambiar. Es algo tangible que puedo cambiar. Empieza a parecer transformable. Y si mientras escuchas la clase te reconoces, pues puedes escribirme y te explico exactamente cómo funciona el programa. Bien, continuando con la clase, existe una de las trampas, yo creo, más sofisticadas de la mente, y es confundir familiaridad con verdad. ¿Vale? Algo que puede resultarle familiar a tu mente durante 20 años sigue siendo falso. Como, por ejemplo, sentirte insuficiente, sentirte responsable de todo, sentirte una carga, sentirte difícil de querer, sentirte menos válido que los demás. Llevar mucho tiempo pensando algo sobre ti no lo convierte en una realidad. Y no es tu identidad, no lo convierte tampoco en tu identidad. Solo lo convierte en una costumbre. Esto es importante. Y las costumbres mentales son peligrosas, porque llega un momento en que dejas de cuestionarlas y las haces identitarias. Se convierten en un ruido de fondo que siempre ha estado ahí, como el sonido constante de un aparato que lleva tanto tiempo cerca de ti que ni siquiera lo percibes, pero está ahí, influye en todo. Pero ya deja de llamar tu atención, no piensas que lo puedas cambiar. Por eso la conciencia es tan poderosa, porque la conciencia, poner energía en algo, estás iluminando aquello que antes funcionaba en automático. Y cuando algo se vuelve consciente, deja de tener el mismo poder sobre nosotros. Hay personas que se pasan años y años y años intentando cambiar la conducta, intentando regular sus emociones, intentando corregir sus reacciones, pero no se están preguntando qué hay debajo de ellas. Sí, las detectan, pero no van más allá. Es como arrancar las hojas de una planta creyendo que así va a desaparecer. Pero es que la raíz sigue ahí, aunque arranques las hojas. Y mientras la raíz permanezca intacta, va a volver a crecer. Lo puedes eliminar un tiempo pequeñito, pero va a volver a crecer. Por eso las preguntas que nos hacemos importan muchísimo. A veces no necesitamos más respuestas, necesitamos mejores preguntas. Ojo. No un ¿qué me pasa?, sino un ¿qué está intentando conseguir esta conducta? ¿Qué está diciendo de mí esto que estoy haciendo? ¿De dónde ha salido? ¿Me lo estoy preguntando yo o se lo está preguntando mi yo del pasado? No te preguntes por qué soy así, sino ¿en qué momento aprendí que tenía que ser así? ¿O por qué era necesario que me comportara de esta manera? No te preguntes ¿cómo elimino este miedo?, sino ¿qué está intentando proteger este miedo? ¿Qué hay dentro de este miedo que mi cerebro me está intentando? ¿De qué me está intentando proteger? Porque incluso aquello que hoy te limita suele tener una intención de protección detrás. Prácticamente todo. Tu cerebro te quiere proteger. El problema es que
es una estrategia diseñada para sobrevivir, no para vivir plenamente. Y aquí aparece una realidad que suele incomodar. Romper un patrón implica atravesar una pequeña crisis de identidad que es muy incómoda, porque durante mucho tiempo ese patrón te ha acompañado, te ha ayudado a sentir control, estar en tu zona de confort, te ha ayudado a sentir seguridad, te ha ayudado a sobrevivir a determinadas experiencias, ha sido una muleta que te ha permitido avanzar. Y cuando empiezas a soltarlo, pues tienes una sensación extraña de desequilibrio, como que estás dejando atrás una versión conocida. Y por eso el crecimiento personal no siempre es tan inspirador como se nos vende. A veces es confuso, a veces incómodo, a veces incluso puedes llegar a tener sensación de fracaso, a veces como caminar en un terreno nuevo sin saber lo que encontrarás. Pero es que precisamente ahí es donde está la transformación. No cuando todo va fácil, eso es muy raro, sino cuando decides seguir avanzando, aunque todavía no tengas todas las certezas, aunque tengas que volver hacia atrás, aunque te caigas. Es muy importante que te quedes con algo. No tienes que convertirte en alguien nuevo. No necesitas arreglarte, porque no estás roto. No necesitas fabricar una identidad distinta. Lo que necesitas es dejar de vivir desde programas que se instalaron hace años y que ya no representan quién eres. Porque debajo de las capas de todo ese miedo, debajo de las capas de protección, debajo de las máscaras que desarrollaste para encajar, para agradar o para sobrevivir, existe una versión de ti muchísimo más libre, muchísimo más auténtica, muchísimo más fuerte de lo que tú mismo imaginas. Y quizá el verdadero cambio no consiste en añadir más cosas a tu vida, quizá consiste en dejar de cargar con aquello que ya no necesitas. Y quiero terminar esto con esta clase con una reflexión. Imagínate que durante años has recorrido el mismo sendero en el bosque, un sendero que te lleva siempre al mismo lugar. Hoy decides tomar una dirección diferente. Al principio apenas va a haber huellas, al principio te vas a sentir extraño, al principio vas a tener dudas, incluso vas a querer volver al camino antiguo probablemente, pero si sigues caminando una y otra vez, ese nuevo sendero de verdad que va a empezar a marcarse. Y va a llegar un momento en el que recorrerlo va a ser tan natural como antes lo era recorrer el anterior. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando transformas un patrón, con la diferencia que el patrón nuevo que instauras es el que tú ya quieres instaurar ahora, con tu madurez. Y esto no sucede porque un día tengas una revelación mágica, sucede porque decides elegir diferente, una vez, otra vez y otra más, hasta que tu mente aprende que existe una nueva forma de vivir. Y en fin, que si sientes que ha llegado el momento de dejar de repetir estos ciclos, de dejar de vivir una vida que ya no identificas contigo, de comprender mejor tu mente y aprender herramientas que te permitan construir una relación más sana contigo misma, escríbeme, te explico cómo funciona mi programa, el método Reina, te explico cómo funcionan mis sesiones y vemos si es el espacio adecuado para ayudarte en este momento de tu vida. Porque de verdad que entender tu mente puede darte claridad, pero aprender a dirigirla puede cambiar toda tu historia. Está en tus manos.